Antes de dar inicio, me permito leer la semblanza del ingeniero químico industrial, maestro Antar Mendoza. Él tiene una maestría en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Con más de 34 años de experiencia en la industria química, ha desempeñado roles clave en BASF, donde actualmente es director del sitio Puebla para México, Centroamérica y el Caribe. A lo largo de su carrera ha liderado operaciones en México, Suiza e Italia, destacándose en áreas de producción, finanzas y dirección técnica. Desde 2014, también preside el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMCE Sur, promoviendo el comercio internacional de la región. Antar es un miembro activo de diversas cámaras y asociaciones empresariales como Canacintra y Camexa, y colaborador con institucionales educativas como la UDLA. En este momento damos la bienvenida al maestro Antar Mendoza para su conferencia magistral en estas instalaciones. Bienvenido, maestro Antar Mendoza. ¿Me lo recuerdan? Y ya empiezo. Hola, otra vez, buenos días a todos. Vamos a organizar aquí todo esto. Nada. Bueno, listo. Toca hablar de las perspectivas económicas de comercio exterior para el 2025, ¿sí? Y aquí básicamente me toca sustituir a uno de nuestros economistas, ¿no? Que son las armas más mortales del mundo, ¿sí sabía, secretario? Son un peligro para todo el mundo. Dicen que en una ocasión estaba ahí un presidente norteamericano junto con Johnny Brezhnev, viendo cómo pasaba un desfile militar, ¿no? Y en eso pasan los tanques de guerra de los rusos, después los misiles nucleares, y atrás de ellos iban tres gentes con cuello de tortuga, y le dice, oye, yo entiendo que tengas tanques, que tengas misiles para destruir los países, pero esos tres que van atrás, ¿qué son? Economistas, ¿no sabes qué daño pueden hacer? Entonces, pues sí, todo al final del día se reduce a la parte económica. Entonces, les pido que nos cambien el primer diapositiva, por favor. Le damos nosotros. No. Bueno, acá estas tablas que se ven es cómo vemos la economía. Y los que no somos economistas, sabemos que la economía se basa también en el optimismo y el pesimismo, ¿no? Platicaba yo con el secretario Raúl, que tuve la oportunidad de vivir en Basilea, Suiza, 3 años, aprender el suizo alemán, que me costó un trabajazo, ¿no? Pero finalmente lo pude aprender. Y básicamente ahí lo que vimos es qué tan optimistas son algunas naciones y qué tan pesimistas son otras naciones, ¿no? Entonces, la economía necesita optimismo, ¿sí? Y creo que lo que se preparó como perspectivas económicas de México por parte de nuestro gobierno es optimista ese crecimiento del 2 al 2.5, ¿no? Las instituciones especializadas nos ven en 1.2, en 1% de crecimiento para el año que entra. ¿Por qué es importante el crecimiento? Bueno, esta mañana mientras desayunaba veía yo al secretario ahí trabajando y viendo varios números. Y pues para tener una idea, los que son empresarios como ellos tienen la capacidad verdaderamente de ver qué es lo que necesitan hacer para manejar bien su negocio. Y acá el país es como un gran papá, ¿no? Necesita tener entradas en la bolsa, ¿sí? Y necesita tener el dinero suficiente para gastar, ¿sale? Nuestro gobierno está planeando gastar el año que entra, ¿cuánto creen? 9,000 billones de pesos mexicanos, ¿sí? Pero las entradas con las que se cuenta son de 7,000 billones. Entonces hay una diferencia de 2, ¿ok? Entonces nuestro gobierno está diciendo, pensamos que vamos a crecer,
pensamos que vamos a alcanzar un cierto nivel, ¿ok? Entonces, se necesitan entradas, como en todo negocio, para poder hacer frente a los gastos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién piensa que vayamos a crecer al 1% o al 1.2%? Levanten la mano. El economista, ahí lo están viendo. Él estudió economía, ¿sí? Es el único, ya les dije que qué daño pueden hacer, ¿verdad? Bueno, los demás somos optimistas y pensamos que podemos alcanzar más. La verdad es importante que México alcance más, que México crezca más, para que verdaderamente tengamos nosotros un Producto Interno Bruto mayor, ¿no? Aquí las previsiones del 2005 de nuestro gobierno son 2.2, una inflación del 3.5%. ¿Ustedes creen que podemos tener eso? ¿Creen que la inflación puede ser del 3.5? Las empresas especializadas y los bancos piensan que 3.8. Oigan, pero antes le teníamos terror a que aumentaran el salario mínimo, ¿sí o no? Tuvimos grandes economistas, tuvimos a Jaime Serra, a Herminio Blanco, tuvimos gente bien capaz en México, como ahora lo tenemos también, ¿eh? ¿Y qué sucedió? No se animaban a aumentar el salario mínimo porque decía, se va a aumentar la inflación. ¿Quién nos puede explicar qué es la inflación en términos generales? Bueno, si yo tengo 4 gallinas y tengo 4 personas y les doy $1, pues es a peso la gallina, ¿no? Pero si tengo las mismas 4 gallinas y ahora les doy 3 pesos a cada quien, pues aumenta el precio a 3 pesos, ¿sí? Y si después las gallinas me son insuficientes, si hay 4 gallinas, si hay 8 gentes, con de a 3 pesos, pues yo puedo imprimir dinero, puedo hacer el dinero, ¿no? Que es el medio de intercambio, pero lo que no puedo generar son gallinas suficientes. Entonces, por eso se crea el efecto de la inflación. Hemos visto a través del sexenio pasado y de este sexenio ya empezó con el anuncio del 12% de aumento al salario mínimo, que realmente no se genera un proceso inflacionario tan grande. El otro día escuchaba al doctor Cedillo explicar que de la gente que tiene acceso a ese aumento salarial, pues es una parte de la población que no es tan significativa como para que genere un efecto inflacionario. Pero bueno, a toro pasado ahora lo ven algunos de los economistas del pasado, pero antes no lo habían visto. Entonces, vamos a pensar y vamos a desear que México tenga el crecimiento que estamos mencionando, por el bien de todos. Vamos a desear que nuestro Producto Interno Bruto alcance el nivel que se está mencionando, que la inflación quede en 3.5, las tasas de interés en 8%. ¿Por qué es importante la tasa de interés? ¿Quién me puede decir? El economista. Bueno, si tú ven las tasas de interés, si tú tenías un proyecto que tú estabas pensando que ibas a poder adquirirlo con una tasa de 5, entonces si sube la tasa de interés al 8, pues varios proyectos, al igual que tú que habían pensado que iba a ser al 5, pues ya no van a poder pagar los intereses de un 8. Exacto. Entonces, cuando se aumenta la tasa de interés, pues bueno, se dice que se reduce la demanda agregada, que es el PIB. Aumenta el costo del dinero. Ahora un empresario, ¿qué pasa si en lugar de la tasa de 5% te ofrezco una del 10%? Si aumenta la tasa, un empresario que tal vez tiene un proyecto, pues lo reduce o espera el tiempo porque espera que el valor del dinero sea más barato para empezar los proyectos. Así va fluctuando. Y porque normalmente ustedes, los empresarios, trabajan con el dinero de estos créditos, ¿sí o no? Así es, Entonces, apalancándose. es importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Entonces, sí estamos viendo por qué las variables son importantes, por qué los economistas que estudian cosas así bien raras, econometría, matemáticas avanzadas y todo, al final del día llegan a trabajar sobre presupuesto, gastos y inversiones, costo del dinero para invertir.
Entonces, por eso es importante que el país se vaya comportando como estamos diciendo, ¿sí? Vamos a seguir con el siguiente. El de arriba es... Ajá. Este. Al proyector. Sí, con la computadora, no hay problema. Ok, ahora nuestro tema favorito. Ganó nuestro presidente, que era nuestro gallo para ganar, ¿no? En Estados Unidos, el Trump. Tremendo problemón, ¿no? Sí. Algunos le llaman el anaranjado. ¿Por qué? Porque tiene el cabello anaranjado. Los que lo conocen así lo definen. La otra cosa es alguien que siempre llega disruptivamente, ¿sí? Yo tuve que verdaderamente conocer un poquito más de la sociedad americana. Vivía en Suiza y vivía en Italia y esas sociedades pues las conocemos, sabemos cómo son, etcétera. Pero Estados Unidos nunca he vivido, ¿no? Entonces tomé un libro del doctor Castañeda y la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué es tan importante Estados Unidos? Se habla de importar a Emiratos Árabes, a Asia, etcétera. Sí, 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 todo está muy bien, pero nosotros el 83% lo comerciamos con Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque tiene una clase media que tiene un positivo o poder de compra muy grande. ¿Me explico? Mucho más que cualquier país. Oye, es de que también voltea al sur y ve Guatemala, no tienen la clase media con ese poder adquisitivo para comprarnos nuestro chocolate oaxaqueño, nuestro mezcal y las grandes cosas que aquí se hacen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que estar enfocados. Pero ahora llega Donald Trump, ¿sí? Y pues qué gusto nos dio, ¿no? La verdad no nos dio gusto. Pero tenemos una ventaja. En el 2018 yo todavía estaba trabajando en BASF y teníamos mucho temor porque la planta que yo lideré siempre, la planta de Puebla, exportaba el 98% de la fabricación, de lo cual casi 80% era a Estados Unidos de Norteamérica. Llegábamos a China, llegábamos a Latinoamérica, pero Estados Unidos es nuestra región. Aquí lo que nosotros tenemos que pensar es que estamos regionalizados. Primero fue la globalización y ahora es la regionalización. Se ha buscado pertenecer a regiones. Y la región, por mucho más poderosa y más productiva, es Norteamérica, de la cual los mexicanos orgullosamente formamos parte. ¿Sí? Pero de repente cuando entramos y vemos este tipo de personajes, ¿no? En el 2018 yo hablaba con Kenneth Smith Ramos, que fue el secretario técnico de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo nunca supe cómo le hizo para poder manejar 33 mesas de negociación al mismo tiempo, ¿no? De todos los sectores y los capítulos del tratado. Mantener un cuarto de junto con el sector empresarial que siempre ha estado con el gobierno en esas reuniones, ¿no? Tuvimos 2 personas en el cuarto de junto, tenemos un vicepresidente de nosotros, de Comcesur, que probablemente lo conozcan y si no es una extraordinaria persona, Fausto López, el doctor Fausto López. Tenemos también a Guillermo Malpica Soto, ¿sí? ¿Y qué sucede? Esa gente me enseñó que tenían hasta aromaterapia para relajarse, que eran unas tundas tremendas, ¿no? Para la negociación. Y que Trump siempre ha sido disruptivo. Y yo dije, pero ¿por qué puede ganar alguien como Trump? Bueno, porque el sueño americano es teoría todavía, ya no es tanto práctica. Ellos tienen gráficas muy claras y estadísticas muy claras norteamericanos, y los padres de la nueva generación, ¿sí? No ganaban menos que los hijos de ahora, ¿sí? Ganaban incluso más que sus hijos. Entonces, se empezó a frenar la movilidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que de una parte de la sociedad se pase a otra parte, a un estrato de mejor vida, ¿sí? O de mayor conformidad con la vida, ¿sí? Económicamente hablando. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron. Entonces, el norteamericano lo que quiere y lo que hace es, primero, una sociedad que paga menos impuestos en porcentaje que los mexicanos. Ellos no dicen, queremos tener un Estado que nos den el seguro social, que tengamos la UNAM, que tengamos la Universidad de Oaxaca, que etcétera. No, no me interesa, yo pago todo y me quiero hacer rico.
entonces cóbrame poco, quiero tener un estado pequeño o muy delgado, y yo me encargo de lo demás, porque soy emprendedor. Y pues le han sabido hacer dinero, ahí está ese país, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se dan cuenta que ya no están recibiendo los beneficios que antes recibían y dicen, pues este señor que se ve que es capaz de gritar, que es capaz de ponerse acelerado, pues por ese voto yo, porque me va a representar y va a sentarse con fuerza en los lugares. Y ya dijo que va a cerrar la frontera con México y que le va a poner aranceles y que nos va a proteger del fentanilo y que todo esto casi es Santa Claus, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues por él votaron. Pero tenemos una gran ventaja. En el 2018, como les digo, cuando hablaba con Kenneth, decías de que no lo conocemos, Antar. Es terreno que no conocemos, no sabemos cómo sea. Antes negociábamos con los norteamericanos y todo era orden, propiedad y todo. Este cuate es como el cuate que está jugando en un casino y de repente avienta la silla, rompe los espejos, tira las mesas de juego. Entonces es especial, pero ahora lo conocemos. Y tenemos otra ventaja, ¿sí? Él dijo que el Tratado de Libre Comercio, el TLC, era el peor tratado que había hecho la humanidad, ya no Estados Unidos, la humanidad. ¿Y qué pasó? El tratado que ahora tenemos, pues es su bebé, él lo hizo con nosotros. Entonces, pues no le va a poder romper la cara tan fácil a su bebé, porque además lo presumió, dijo este tratado ahora sí lo hice yo, ya está mejor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos una gran oportunidad, porque vamos a ir no a una renegociación, vamos a ir a una revisión del Tratado de Libre Comercio. El 1 de julio del 2026, los 3 ministros de Economía se tienen que sentar a hacer propuestas para mejorar el Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que indica y lo que está escrito con letras mayúsculas, como dice Juan Carlos Baker, ¿sí? Con mayúsculas, con bold, etcétera, para que nadie se equivoque. Lo que sí se espera es que Trump pues, pueda empezar con aranceles, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que sacar nuestros aranceles, ¿sí? Tenemos que ponerle aranceles y tenemos grandes estrategas, ¿sí? A mí me dicen, eres muy optimista. Sí, prefiero ser optimista, ¿no? ¿Para qué vamos a estar esperando catástrofes y cosas así, no? Tenemos a uno de los embajadores más inteligentes, Fernando de Mateo, que fue el que la vez pasada, cuando él le puso en el 2019 un impuesto a México en el acero, ¿sí? A él le pidieron que identificara en qué productos. Unos de ellos fueron carne de puerco. Y a los norteamericanos les dolió muchísimo. Claro que Donald Trump habló con el presidente López Obrador y llegaron a un acuerdo y eso se acabó, ¿no? Pero sí esperamos que llegue a haber ese tipo de turbulencia ahorita, que empiece con los impuestos, que la migración, que etcétera. Pero otra de las grandes claves que aprendimos es justo lo que el secretario Raúl está haciendo con el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿sí? Hablar de qué se ha hecho, saber de qué cosa, ponerle pedagogía a todo lo que se hace, de tal manera que entienda idea, que conviene y que los norteamericanos estén convencidos. Y les tengo una noticia, hay un subsecretario Rosendo que puso el secretario de Economía de la Nación, y este subsecretario ya está yendo a Canadá, a Estados Unidos, ya había el embajador de México en Estados Unidos, Moctezuma Barragán, ya lo vi en CNN hablando acerca de la migración y lo que México está. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si ustedes van a Estados Unidos y si hay empresarios que vayan a Estados Unidos de Oaxaca, tienen que hablar de los beneficios mutuos porque nos complementamos. Somos parte del mismo equipo. Entonces, esa parte es importante. Entonces, se salió del TPP, fue una de las amenazas que dijo en el 2018 y dijo el TPP se acaba, ¿sí? Era un tratado con 8 países, muy importante, muy bien hecho, ¿sí? Él lo desechó, pero como les digo, modificó el Tratado de Libre Comercio con sus negociadores. Y tienen grandes gentes también los americanos. El secretario Guajardo, me dice Ildefonso Guajardo una vez, Antar, este cuate Lee Heiser es una chucha cuerera, ¿eh? O sea, es una gente que sabe de comercio, que se puede uno sentar a hablar, etc. Entonces, ese es el tipo de cosas
que estamos viendo que puede pasar o que puede suceder, ¿no? Le damos al siguiente, perfecto, ya estuvo. El gabinete de Trump, hijo, puros enemiguitos de México, ¿no? Se encuentra gente ahí como Marco Rubio. Marco Rubio nos ha tratado de aterrorizar, nos ha pegado por todos lados en el pasado, no nos quiere, no nos puede ni ver, ¿sí? En teoría, pero lo que manda lo que decimos es, el americano es muy práctico, y son empresarios, y ellos mientras haya dinero y se pueda hacer, la cosa puede cambiar. En seguridad nacional, también tenemos a alguien, ¿sí? De línea dura para la migración, que dice, yo quiero bajarla esta y que nadie migre a Estados Unidos de manera ilegal y etcétera, etcétera. Nosotros los mexicanos, ahora como se está preparando esta revisión del tratado, es que el subsecretario decía, primero tenemos que tener claras las prioridades. Tenemos que llegar sabiendo que lo que les duele, ¿qué es? ¿Quién me puede decir? El dinero. Pero hay dos temas ahorita importantes sobre la mesa. Uno es migración y el otro es China, ¿no? Aquí está nuestro amigo de China. Son los elefantes ahí en el cuarto y lo que ahorita realmente les molesta. Entonces, en migración ahí ya pusieron a alguien especial, ¿no? Para paneles laborales, en la parte laboral, México ha avanzado mucho. Cuando yo trabajaba en la empresa, en BASF, empecé negociando con el sindicato. Estaba el de recursos humanos, estaba yo como director y ofrecíamos el aumento salarial y los cambios en el contrato y ellos los estudiaban, los rebotaban, los veían, ¿sí? Y al final ellos decían, sí va, y firmaban. Y entonces estrechar las manos y todo era fantástico, ¿sí? A partir del 2018-2019, en México cambió la situación de la parte laboral. ¿Y qué sucede? Ahora el gobierno pide, desde aquel entonces, año con año, lo que se hace es que se negocia, como les estaba diciendo, con la representación laboral, pero ellos tienen que llevar a una asamblea de todos sus agremiados, y si tienen 200 o 300 agremiados, explicar en esa asamblea de qué se trata el aumento, la mejora y los cambios que se tienen que hacer. Y tienen que votar a mano alzada y un notario tiene que decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Si votan, se cierra y le avisan a la empresa. Pero si no votan, ¿sí? Como ha habido casos en Puebla, por ejemplo, con Audi, ¿sí? O Volkswagen también, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se tiene que regresar con nuevas propuestas. Y es tiempo, es desgastes, etcétera. Pero eso ya se avanzó. Tenemos cosas en las que hemos avanzado. Oye, pero en migración me tienes que ayudar a detener la migración. Te voy a platicar todo lo que estoy haciendo, ¿sí? De tal manera que tú conozcas lo que estoy haciendo y acordemos entre los dos partes qué más podemos hacer. Oye, el otro tema es China. Chin, sí. Es de que estás mandando productos de China a Estados Unidos de manera ilegal. ¿Quiénes son los mexicanos? Sí, no, te equivocas. O sea, ya hicimos un estudio y el 70% de los productos chinos que se traen, ¿a dónde creen que se agregan? A la industria automotriz. Y el 40%, ¿quién crees que lo requiere? General Motors, que es empresa americana. Entonces, sí estamos conscientes, hay que desarrollar proveedores y todo, pero no es que estemos haciendo cosas tan raras, ¿no? Sí tenemos contrabando, tenemos que reconocerlo y ahí tenemos que tener narrativas. Pero por eso tenemos que tener una agenda con prioridades y una vez que tenemos una agenda con prioridades, tenemos que seguirla de manera estratégica. Y tenemos que decir cómo vamos a contar la historia, que las narrativas estén bien, ¿me explico? Para poder hacer la negociación. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? ¿No? Perfecto. ¿Le cambiamos? Sí, adelante, adelante. Regresamos el slide. Justo en temas de migración, el pasado noviembre estuvimos en la Ciudad de México en una reunión que reúne justamente a varios estados, a todos los estados de la República, para que se tenga conciencia de qué vamos a hacer en el tema migrante cuando Trump justamente empiece ya desde ahorita, ¿no? Con amenazas y demás.
Y algo importante que señalábamos en este encuentro binacional es la parte de que no solamente ahora tenemos migrantes mexicanos, sino también ya México ahora es un país que deja de ser de tránsito, sino de destino. Ya tenemos migrantes latinoamericanos, cubanos, caribeños, que vienen en búsqueda ya no del sueño americano, como usted lo mencionaba, ¿no? Sino ahora también de encontrar oportunidades de trabajo aquí en México. Entonces, una de las propuestas que ahí mencionaban en este foro es que realmente desde la parte económica es en donde tenemos que empezar a poder ofrecer a nuestros propios pues, paisanos esta seguridad que deben de tener en México, como temas de proyectos como lo mencionaba, el Tren Maya, el tren interoceánico, de que tengan la seguridad de que aquí en México van a poder encontrar una nueva apertura de comercio, ¿no? Y que no nada más va a ser, como lo mencionaba el secretario ahorita, algo económico, sino también una mejor calidad de vida, una mejor participación comunitaria y cómo hacer para que las personas que vienen en retorno, porque va a haber mucha deportación también, puedan integrarse a la sociedad. Entonces, en ese sentido, ahora que usted lo menciona, junto con todas las agendas o todo lo que debemos de hacer en comunidad, pues tiene mucha relación el comercio exterior en esta parte. Excelente participación, te felicito mucho y te agradezco mucho por lo que acabas de decir. Efectivamente, en CNN salió el embajador de México, Moctezuma, que pues, estuvimos con él en Washington, gracias a José, vaya, entramos hasta la Casa Blanca, cosa que nunca pensé que haríamos en nuestra vida, ¿no? Y ahí lo que él dijo en CNN básicamente es que de una caravana de 140,000 personas, por lo menos la mitad ya se quedó en México, por lo que estás diciendo, ¿sí? O sea, se tienen que generar las fuentes de trabajo. Pero es por eso importante que lleguemos, secretario, que nos expliquen, por favor, cómo está este proyecto. Tenemos que estar entendiéndolo verdaderamente y ustedes que son Oaxaca, tienen que ser todos promotores del proyecto, todos, y ayudar a que se defienda, porque luego les entra la tentación de, ¿qué crees? Como que falta mucho y mejor hacemos otro proyecto en lugar de este, que es uno de los temores. Todos tenemos que hacer, los oaxaqueños y los aliados de Oaxaca, todo el esfuerzo para explicarlo. Tenemos que entenderlo, tenemos que tener folletos, pedagogía muy clara, muy bien los alcances de lo que se quiere hacer y buscar aliados que ayuden, ¿no? Pero sí, efectivamente, esa es una de las situaciones que se están haciendo. Te agradezco enormemente tu participación. ¿Alguien más quiere enriquecer la participación? Miren, estamos en una universidad, en la universidad más grande de México, la universidad número 1, la UNAM, ¿sí? Y entonces se trata de este intercambio. Más que venir a platicar, es también si tienen algo que decir, díganlo. Cuando estuve trabajando en Suiza me decían, ¿sabes tú cómo, sabes si un auditorio es latinoamericano y si es suizo? Sí. ¿Cuál es? Los suizos hacen muchas preguntas y participan mucho. Los latinoamericanos no, poco. Y ahorita me dio mucho gusto que participaras. Entonces, si tienen otro comentario, algo más que compartir, es el momento. ¿Ok? Bueno, seguimos con... Sí, adelante, por favor. A ver, un micrófono. Buenos días a todos. Yo fui declarado el libro humano por la UNESCO, por los Países Bajos. Sí. Quiero hacer una mención. Yo creo que una de las más grandes guerras que hay va a ser el comercio, realmente. Esa es la guerra que se tiene ahorita. China ha perforado todas las naciones. En España también hay ese mismo motivo que tenemos en México. Han entrado con todo lo material para que lo compren los españoles, ¿no? Y no nomás ellos, todo el mundo. Esa es la guerra que hay. Y los drones los utilizan para hacer cosas en China que llevan los costales de cemento para hacer puentes en sus montañas para el turismo. Ellos han progresado muchísimo. Eso es todo lo que quiero comentar.
Sí. Bueno, yo le comento rápidamente que nosotros también hemos progresado enormemente gracias a ellos. Tuvimos una pandemia donde estuvimos encerrados, donde no teníamos comercio, pero como les vendemos un montón a los americanos, la verdad, porque el mercado se hace más grande cuando hay esta situación, esta guerra que menciona, se puede ver desde dos perspectivas y como decimos, realmente esta guerra nos trae beneficios. ¿Por qué? Porque no vivimos. Si nosotros lo que produjéramos en Oaxaca, nos quedáramos en Oaxaca, lo comercializáramos en Oaxaca, no alcanzaría. Lo mismo en Puebla, lo mismo en cualquiera de nuestros estados de la República. Necesitamos ese intercambio grande entre todos y entre todos los países, de tal manera que aunque tenemos tantos problemas aparentemente económicos, estructurales y de todo tipo, pues nosotros seguimos avanzando. ¿Por qué? Por ese intercambio comercial. Y a eso le... Siguiente slide, ahí está. ¿Por qué es importante la relación de con Estados Unidos? Creo que ya la tocamos, ¿sí? Nosotros, nuestro primer socio es Estados Unidos, punto final. Es el güerito de ojos azules, se acabó, ¿no? Oye, pero a lo mejor el güerito de ojos azules ahora no te deja que te lleves con el que tiene los ojitos así, ¿no? Y es un poquito o muy blanco o un poquito más amarillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el chino. No, pues no nos pueden condicionar, pero sí tenemos que ser leales, honrar nuestras palabras como se hace con los empresarios y lo que digamos tiene que suceder para que tanto Estados Unidos como Canadá, como nosotros, nos beneficiemos. Porque todo lo que se hace, toda esa generación de riqueza, nos ha beneficiado enormemente. Si no estuviéramos ahí nosotros colgados, no habría beneficios. Ok, vamos a seguir con el siguiente slide. Tema más allá de la agenda. Adelante. ¿Tiene alguien un comentario? Bien. Si pueden pasar un micrófono, por favor. Ahí va el micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos, Buenos a días. todas. También hay que entender la importancia, el por qué es muy fuerte estar vinculados con Estados Unidos. Para empezar, tenemos alrededor de más de 40 millones de mexicanos en el exterior, en el país de Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues obviamente al ser mexicano consumes productos mexicanos. También yo quiero levantar la voz hoy en día. Tenemos empresarios exitosos en Estados Unidos, que a lo mejor muchos no lo saben, están de manera indocumentados. ¿Cómo van a venir a vincularse con nuestro país si nosotros mismos no hemos dado la apertura a que estos ciudadanos participen con nuestro país? Y también hay que enfocarnos en esos migrantes de que no tienen la manera de regresar, pero tienen ese interés de participar en la economía de México. ¿Por qué lo digo así? Independientemente de manera indocumentados que estemos en Estados Unidos, somos la segunda parte que sostiene el país de México. Pero se imaginan, si sostenemos a México, que es la segunda económica de México, economía de México, también sostenemos al país de Estados Unidos. O sea, el mexicano tiene una potencia increíble si nos vamos de ese lado. Disculpen que no me presente, mi nombre es Octavia Hernández Farret, soy senadora de la comunidad migrante. Y lo que digo es porque lo sé, lo he vivido, no lo digo porque lo he visto en la televisión, no, lo he vivido en carne propia. Y también fui indocumentada y seguiré de manera indocumentada en Estados Unidos. Tengo 3 hijas nacidas. ¿Y por qué lo digo? Que sí tenemos que voltearnos a ver, nos guste o no nos guste, tenemos que vincularnos con Estados Unidos, porque al final de cuentas ya tenemos raíces mexicanas en Estados Unidos. Mis 3 hijas ya tienen la doble nacionalidad, mexicoamericanas. Así que también pido de esa manera, hay que involucrarnos. Claro. Y hay que buscar una estrategia, cómo vamos a involucrar a mexicanos que están de manera indocumentados en Estados Unidos.
Y que han hecho un gran trabajo, ¿Y como qué lo dice. hacemos como autoridades Sí. para respaldar a esos mexicanos? Sí. Porque puedo decir, hay millones de mexicanos que son empresarios, pero no pueden venir a traer su recurso aquí a México. Y tenemos que revisar esa parte, de qué manera vamos a apoyarnos. Claro, Para yo que estoy también completamente crezca de más. acuerdo. Sí, yo Y estoy muchas gracias. muchas gracias, por su participación. Yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros tuvimos a un señor en el Seco, en Puebla, que puso una empresa Gold and Silver Textil. Él se fue indocumentado. Su socio llegó a ser el que era su chofer, que lo salvó de ahogarse mientras cruzaba el río. Él regresó después, ya como de manera legal con sus papeles americanos, y puso una empresa textil ahí en el Seco, en su pueblito, de tal manera que empleó gente y todo, justo lo que está mencionando. Tenemos que ayudar, tenemos que abrir los caminos para que esta gente, que son héroes, porque hay gente que uno va de repente en el avión y ve uno al señor y dice, ¿me ayuda a llenar estos documentos que me están dando? Y ahí lo ayuda a uno, ¿no? Oiga, ¿usted a qué va? Pues yo voy a ver cómo le hago para salir adelante, ¿sí? Ya tengo a mi hijo allá o lo que sea. Son verdaderamente guerreros, ¿sí? Y no solo por los negocios o por lo que nos llegan a mandar, las remesas también. Las remesas son importantes. Varios estados de la República se sostienen también a través de remesas. Pero tenemos que cambiar el discurso. Y como dice usted muy atinadamente, tenemos que ver cómo aterrizar aquí inversiones que ellos hagan. ¿Sí? Ya se tienen diferentes casas allá en Nueva York, en diferentes lugares, para poder ayudar y detonar esta situación. Pero eso lo tenemos que hacer sí o sí. Ya hablamos de la seguridad y de la migración, ahora el fentanilo. El fentanilo, jóvenes, es mortal, brutalmente mortal, ¿sí? Y aquí yo les quiero decir que apenas amplié mi cultura, yo soy ingeniero químico, ¿sí? Y amplié mi cultura sobre el fentanilo. Si ustedes agarran un grano de arroz y lo parten en 5 pedacitos, un pedacito de esos 5, ¿sí? Es una sobredosis de fentanilo, si la transforman en fentanilo. ¿Y qué pasa? Se les paraliza la caja torácica y se muere. O sea, se necesitan pequeñas partículas para verdaderamente crear un daño severo en las personas. El fentanilo se utiliza también con fines médicos, para anestésicos, para cáncer, para diferentes cosas. Siendo un opioide, ¿sí? Pues tiene aplicación médica. Pero cuando la gente se mete en el camino de las drogas y usa o cocaína o pastillas sintéticas o lo que sea, puede llevar fentanilo y la gente se puede morir inmediatamente. ¿Sí? Entonces, imagínense esta guerra del fentanilo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque pueden llevarse en una mochilita, ¿sí? Una cantidad que lleva miles de dosis, porque se requiere muy poco, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos sentarnos con los americanos y necesitamos decir, necesitan haber programas en donde se sustituya esa droga, ¿sí? Por otro tipo de droga recreativa, ¿sí? Porque a la gente que ya cayó en esa situación hay que recuperarla, hay que hacer programas para sanarla, pero si no se puede con toda, se necesita sustituir a eso de alguna manera. Y eso es algo que México solo no va a poder hacer. ¿Sí? Necesitamos trabajarlo de manera regional y reconocernos como una epidemia. Pero necesitamos los mexicanos ser proactivos y llegar, como dice la senadora, llegar, tenemos esta bronca todos, la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? De tal manera que la gente no muera. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. La última, el último slide, el penúltimo, perdón. Aquí viene necesidades de estrategia y estructura. Ya hablamos de los socios comerciales, ya hablamos sobre temas que se necesitan manejar con la Secretaría de Economía y los demás de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? La agenda con China, ¿sí? Que es, ahí le puso este Memo Malpica, el panda en el cuarto del TEMEC, realmente pues es una broncota, ¿no? Se necesita para todo esto tener una discursiva importante. Vamos a cambiar el slide, que ya es el último, ¿sí? Y ahí viene dónde y cómo nos preparamos. Yo la verdad les quiero decir,
cuando trabajé en Suiza me decían, híjole, mexicano, ¿verdad? Sí. Ustedes son los que dicen mañana, decían mañana. Yo les decía yo, no, no, no te equivoques. Hay dos tipos de mexicanos. El que dice mañana y Espiri González, y ese soy yo, ¿sí? Entonces nosotros somos rápidos y veloces y todo. Ahora estoy feliz de decirles que como aquí vemos con la senadora, como aquí vemos con la Secretaría de Economía, ¿qué estamos haciendo? Preparándonos. Oye, faltan 18 meses. ¿Para qué te agitas y te excitas? No, pues hay que estar ya preparados y ya estamos avanzando, debemos estar contentos. El mensaje es eso, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Se están haciendo las consultas, se está preparando las prioridades, la agenda, se está haciendo lo que se tiene que hacer. En los temas difíciles se están trabajando, se están hablando. Eso es lo que tenemos que hacer, punto final, es lo único. Y al americano, el americano lo que quiere es una cultura de enséñame en un horizonte de tiempo qué es lo que piensas hacer el plan. Punto. Si sale el plan, perfecto. Si no sale, pues entre los dos apechugamos. Pero necesito un plan. No podemos nada más hablar así. ¿Ok? Entonces, este es el último slide. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Gracias al economista que me estuvo ayudando, ¿no? Y gracias a todos por participar. Si tienen alguna pregunta, algo, aquí estamos con mucho gusto. Agradecemos la presencia. Maestro Antar Jesús Mendoza Ibarrón. Y en ese momento, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, hace entrega de un reconocimiento por su estadía en este lugar. Gracias.